Listo. Ponemos la pantalla completa y ahora estaba mostrándoles el avance del programa. Les decía que problemas que plantea el riego, problemas asociados, va junto con una presentación que denominamos la importancia del agua y del riego en la producción agrícola. Y después se refiere a la parte de cómo está la organización institucional, incluso un poquito más amplia, la cuestión del marco legal o jurídico del agua en México, porque pues hoy en día está refiriéndose por todos lados y es importante que quien quiera que esté relacionado con el agua en sus múltiples usos, nosotros en la agricultura y con un gran volumen, pues sepamos también de estas cuestiones, más allá de lo técnico, que ciertamente es lo que en este curso pues está programado. Pero todo esto es como la introducción, el marco de referencia y todo lo que pues debemos de tener presente. A veces esto pues es limitante para poder ejecutar alguna cuestión técnica, porque desconocemos tal o cual cosa de cómo está a quién acudo para una concesión de agua o cómo hago tal cual cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a estar interactuando. Y aún un poco en cuanto a la problemática, que lo ejemplificamos con cuestiones actuales, eh, quisieras que me confirmen si todo está bien. Están observando mi pantalla, el programa de la materia, y me escuchan. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, lo Sí, escucho. profe. Muy bien. Bueno, eh, hay un video no muy largo, afortunadamente, también de actualidad y que un tanto diferente o complementario al anterior que vimos, que habla del problema de la sequía, de la situación en Nuevo León, del agua, como está la problemática. Aquí vemos algunas soluciones y eso ya, pues, cambia un poquito el panorama. Si bien pues habrá que estar atentos para que vean qué tipo de acciones son las que pueden ser la solución, o son la solución, o están siendo actualmente ya la solución. Se refiere a la tecnificación del riego que se hizo. Todavía hay algunos detalles pendientes ahí, pero ya prácticamente está terminado. En el distrito de riego 01, el primero que se construyó y se puso en operación en el país, allá por 1928, y que sigue en operación en Pabellón Aguascalientes. Aquí va el video. Iniciamos. Si no se escucha, me indican, a veces se pierde por ahí en algún momento, ya sea el audio, sobre todo, pero ahorita creo que me confirman si todo está bien, pues seguimos, y si no me interrumpen en cuanto al audio del video. Según yo hice aquí lo que me correspondía para que el audio del video que voy a desplegar ahorita los puedan escuchar. Tiene una duración de poco más de 4 minutos, o sea, es corto. Y aquí va. Pausa. En el norte del país, y hay que decirlo, no solamente en el norte del país, se ha presentado un fenómeno de sequía recurrente. En algunos lugares el abasto de agua potable se ha reducido. Hemos estado aquí hablando del caso, por ejemplo, de Nuevo León. Pero hay soluciones. Por ejemplo, en Aguascalientes, para enfrentar el problema de la escasez de agua, tecnificaron el distrito de riego 001 y con esto los productores dejaron de utilizar el agua concesionada de sus pozos, lo que mejoró los niveles en el acuífero. Un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Julián López. Yo era uno de los que estaba en contra de la modernización, pues. Fue un paso muy difícil el que nos hicieran cambiar de idea del método de regar nuestras tierras. Desde hace 25 años, José Aguilar es agricultor en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Casi toda su vida sembró maíz o forrajes para ganado. A partir de 2015 decidió migrar a otro cultivo. Con la tecnificación del distrito de riego y teniendo el agua disponible, nosotros cortamos cada tercer día la misma mata, le cortamos una fresita o dos. Entonces eso nos hace que llegue dinero básicamente cada 8 días.
José es uno de los casi 1,800 usuarios del distrito de riego 001 de Aguascalientes, el más antiguo del país. Hoy casi el 90% de sus usuarios tienen tecnificada su parcela, la cual riegan a través de goteo. El valor de los cultivos en este lugar pasó de 100 millones de pesos en 2005 a 3,000 millones al día de hoy. Carlos de la Cruz tiene su tierra en el municipio de Rincón de Romos. La tecnificación de su parcela le permitió cambiar la siembra de maíz por espárrago y le trajo beneficios adicionales. Cero mantenimiento prácticamente, cero gasto de energía. Lo más importante de todo esto, que dejamos de extraer de los mantos freáticos. Actualmente el distrito de riego 001 se abastece con 32.5 millones de metros cúbicos de agua al año. Esto representa una tercera parte de los 90 millones de metros cúbicos que se utilizaban para abastecer todo el distrito a través de canales de riego. Es de 3-1 el consumo y ahorro del agua. Se deja de extraer agua de los pozos agrícolas de agua potable, vamos a decirlo de esta manera, y se intercambia con agua de la presa. El reto técnico no fue menor. El agua se condujo a través de un tubo desde la presa Plutarco Elías Calles hasta una estación de filtrado. Después otro tubo la conduce hasta las parcelas. Todo esto a través de gravedad para evitar los costos de energía eléctrica a los productores. Si quieres resolver el problema de agua en México, tienes que empezar por la agricultura. El 76% del agua del país se usa en la agricultura. La tecnificación de este distrito es el primer paso para poder enviar agua del campo a la ciudad y después regresarla tratada a las parcelas para riego de cultivos. Que la usen en la ciudad, que la traten muy bien y con esa agua riegas. Misma agua, dos usos. Un agua, vamos a decir, residual orgánica, que va bien desinfectada. Me atrevo a decir que es mejor que el agua de pozo para el cultivo. Es un agua con fertilizante natural, es una forma orgánica de fertilizar los cultivos. Los productores del distrito de riego no están cerrados a la posibilidad de poder ceder su derecho de agua, siempre que les garanticen los mismos volúmenes de agua e inocuidad en el riego. Viendo la problemática tenemos que entender y cambiar la visión de que tenemos que utilizar el reuso del agua, tenemos que ser muy conscientes de ello. Este mismo proyecto podría funcionar para estados del norte del país con estrés hídrico, como Nuevo León. El agua alcanza, ¿eh? El proyecto que tenemos para Nuevo León, en 3 etapas diferentes, nos puede dar 140 años de sustentabilidad, sin jalar agua de ninguna otra cuenca. Da gusto saber que las soluciones existen. Vamos. Bien, pues este es un caso. Quiero decirles que pues fue todo una inversión. No tengo ahorita el monto y estaba precisamente pensando en ese dato para poder compartirlo con ustedes. Afortunadamente tengo por ahí comunicación con quien estuvo al frente de los distritos de riego, no lo está actualmente, ya tiene, pero estuvo prácticamente por 15 o 18 años y le tocó precisamente encabezar estos trabajos, pero ya sería bueno la cifra que dan de cómo el valor de la producción se incrementó, pues es grandísimo, ¿verdad? Pero también fue una gran inversión. De hecho, prácticamente todo el sexenio anterior estuvo allí en avances y interrupciones, pues por falta de recursos, porque es un mundo de dinero. Alguna magnitud, ahorita no me atrevería a decírsela, pero lo investigo y lo comentamos, lo cual seguramente es rentable, seguramente. Pero la disponibilidad del capital inicial para la inversión, pues siempre es un problema. Habrá que solicitar un financiamiento externo, en fin, una serie de cuestiones. Y no está exento incluso de problemas del cambio. Ahí lo comentó un agricultor al principio. Vaya, al principio, aceptar cambiar lo que se está haciendo por otro en el que no tenemos claro, no conocemos qué va a ocurrir, pues es difícil. Y bueno, afortunadamente, casos como pues dan la pauta de que tenemos soluciones. Hay que, pues,
seguir avanzando en la cuestión tecnológica, en la cuestión de cultura del agua, que también es importante en general de la sociedad, y bueno, en lo que vamos a enfatizar ahora, en el uso productivo del agua en la agricultura. Y voy ahora a pasar, no sé si hay algún comentario o pregunta quizás de este corto video, y en relación a lo que hemos estado visto de la problemática del agua en México. No, bueno, continuamos. En el tema de hoy, ya como presentación, estamos en la parte introductoria, como les decía. Este es uno de los sistemas, pues relativamente modernos, de pivote central, aquí en Chapingo, en el departamento de irrigación. Y bueno, el tema, importancia del agua y del riego en la producción agrícola. Voy a hacer algunos esquemitas y conceptos muy, muy sencillos para contextualizar, pues, lo que significa la producción agrícola, que ustedes lo conocen, pues, ya a estas alturas con bastante profundidad, y más que seguramente aprenderán antes de su egreso. Pero vaya, está estructurado para empezar así, de cero, básicamente. Pues de acuerdo en resumir muy sencillo, de forma muy simple, la actividad agrícola. La agricultura es la actividad del humano, deberíamos decir, que tiene como objetivo la obtención de productos vegetales para su consumo directo o comercialización. Aquí, ¿qué porcentaje en uno, qué porcentaje en otro? Pues ya depende de cada país, de sus políticas. Este, y, y bueno, es motivo incluso de controversia y de enfoque ahí en las discusiones políticas de hacia dónde debemos de ir. Actualmente se le está apostando a que para llegar a la autosuficiencia alimentaria, pues debemos de fomentar la producción en en básicos, y bueno, garantizar esta parte para nuestro país, más que la comercialización, y olvidarnos en contraste del otro. Eh, es cuestión de enfoques. Yo diría, desde un punto de vista que casi siempre es este, sano, cuando menos, cuando hay confrontación de dos ideas radicales, pues creo que una combinación razonable pudiera ser la solución. Pero, insisto, esto pues ya se sale de lo meramente técnico, ya lleva pues hasta lo que llamaríamos ideología, que en algún momento dado pues no es bien vista, desde el sentido de que son puntos irreconciliables, ¿no? En fin, en nuestro Chapingo se presta para discutir al respecto, en estos aspectos, afortunadamente. Bueno, ¿quién es el agente o quiénes son los agentes importantes? El ingeniero agrónomo, el profesionista que aplica conocimientos y habilidades para que esta producción agrícola se dé en condiciones de eficiencia y economía, y sobre todo repercuta en beneficio colectivo del hombre. Claro, es más bien la simbiosis del ingeniero, el técnico y el productor, o el ingeniero incluso como productor. Todos los casos de combinaciones posibles existen para bien. Y bien, en cuanto a la producción agrícola, eso que están ustedes estudiando tan profundamente y tan importante para la alimentación de todos los mexicanos, pues, en forma muy, muy resumida, lo vemos aquí. Esta producción, pues, integra de la interacción de factores, como es la misma planta, todo una serie
disciplinas que estudien ustedes para conocer la planta desde su potencial productivo, sus características, qué paquetes tecnológicos pueden llegar a acercarse a ese potencial, pero ese potencial que nos representa la planta y que es posible conocer como lo están estudiando ustedes, va a estar inmerso en un ambiente donde los factores naturales, suelo, clima, agua, en principio, pues están, por así decir, de entrada, limitando alcanzar ese potencial, porque son las condiciones que existen. Por supuesto, los actores que ya decíamos, el productor, el ingeniero agrónomo, pues actúa para que estos elementos, pues, se puedan alinear para que la planta requiera. Algunos de los factores son más complicados de manejar, pero se puede de manejar entre comillas, pero hablando de clima, que es el que seguramente estarán pensando, bueno, pues está la agricultura protegida, ¿verdad? Claro, hay que invertir mucho, pero todo esto está sujeto o lo podemos de alguna manera controlar y alinear para nuestro objetivo de la producción. Esto es básicamente, y bueno, de todo esto que ustedes tienen que conocer con detalle, el suelo, el clima, la planta, pues el agua y como parte de lo que decíamos, el paquete tecnológico asociado al cultivo o a la línea productiva que se tenga, pues es eh, lo que se va a dar atención en este curso. Y a nivel de parcela, ¿cómo es que el agua, ya como factor de la producción en este contexto, eh, tiene importancia? ¿Cómo manifiesta su importancia? Bueno, pues insisto, mucho de esto, todo lo han visto con mucho detalle. Ahorita lo estamos alineando en una idea que nos va a permitir al final, pues, entrar con bases firmes y sabiendo, eh, pues, cómo se justifica esto y por qué camino debemos de transitar, cuando todo esto lo retomemos y tenga sentido. Entonces, el agua como factor de la producción es importante, ya que, como sabemos, forma parte integral, pues, de todos los seres vivos y es indispensable en el metabolismo de las plantas. Desde ahí, ¿no? Particularmente, esto ya es muy específico, el agua, pues, es materia prima para la fotosíntesis. Y otra de sus características que repasamos por ahí, como solvente universal, permite mantener disponibles los nutrientes del suelo. También el agua como tal, todavía estamos hablando del agua en general, pero para la producción agrícola, sirve de vehículo para transportar los nutrientes a los centros de producción de fotosintatos, a las hojas. Sí, ya decíamos que el agua se aplica al suelo, de ahí pues va a ser llevada a través de las raíces inicialmente y todo el sistema vascular, con nutrientes hasta los centros de producción de fotosintatos. ¿Qué más hace el agua para beneficio de la producción agrícola? Pues durante el proceso de transpiración, este proceso que luego describimos de alguna manera sencilla también más adelante, durante este proceso se da el intercambio gaseoso esencial para la fotosíntesis. Es decir, a partir de los estomas, como ustedes saben, fundamentalmente el intercambio de CO2 de la atmósfera, el otro insumo, otro de los insumos para la fotosíntesis, y la expulsión, o en este caso la generación de oxígeno, que, bueno, todo esto pues es algo que mantiene en buena medida en el ecosistema y la
la vida en la Tierra, como la hemos manejado. También mediante la transpiración, estos procesos, pues, ocurren si hay agua, si no, simplemente, pues, se ve restringida, muy restringida. Mediante la transpiración, la planta regula su temperatura. Sí, que es otro aspecto importante cuando la temperatura, en nuestro caso, haciendo analogía corporal, se incrementa, pues estamos en problemas. Igual la planta está en situación que todos sus procesos se ven, pues, alterados, y el resultado es que no aprovecha adecuadamente los propios alimentos que está generando, y lo que esperamos de ella en producción, pues baja tremendamente, además de otras cuestiones que pueden ocurrir en estas circunstancias, que pues se sale del control favorable de la planta. Muy sencillo, también es un esquema nada más como referencia. Ustedes sé que han estudiado con mucho detalle cómo ocurre la fotosíntesis. No es la intención retomar esto, ni mucho menos. Solamente pues reforzar o ilustrar lo que ya decíamos. Aquí en esta fábrica se producen los alimentos. El agua, como ya dijimos, es un insumo y además participa específicamente en otras acciones, como ya lo expresamos. Y bueno, pues retomando lo que significa la fotosíntesis de manera práctica, las plantas, sabemos, bueno, las plantas verdes fabrican sus propios alimentos a través de un proceso fundamental para la existencia de los seres vivos en la Tierra. Estamos hablando de un proceso que incide en la existencia misma de todos los seres vivos, y es la fotosíntesis como tal. Las plantas verdes, como ya decíamos, cuyo color se debe a la clorofila, que ustedes ya han estudiado con más detalle, de ahí que les decía, bueno, ahorita está esta materia situada y alineada con el programa, pues creo que bastante bien. Ya tienen las bases grafológicas, fisiológicas con detalle. O sea, ustedes son bastante afortunados a la hora de estar ahora viendo este aspecto del agua en la producción agrícola con esas bases. Estas plantas entonces atrapan la energía lumínica solar, la convierten en energía capaz de combinar moléculas de agua y dióxido de carbono para producir hidratos de carbono, azúcares y oxígeno. Bueno, hay ciclos ahí que ustedes han estudiado con mucho detalle, pero al final, bueno, esta frase pues retoma y resume lo que ustedes han visto y estudiado con detalle. Expresada como reacción química, pues ahí está la combinación de una molécula de agua con otra de CO2 que nos produce estas, lo que llamamos acá hidratos de carbono, o más bien azúcares, que son los principales, los primeros compuestos, y la liberación de oxígeno. ¿Sí? Ahí está el agua, el dióxido de carbono, el hidrato de carbono, azúcar en su forma elemental y oxígeno. Y bueno, ya posteriormente de estos, digamos, alimentos o primeros compuestos que se forman, estos hidratos de carbono producidos mediante la fotosíntesis son transformados mediante la combinación con sales minerales en sustancias más complejas que contribuirán a la formación de células, tejidos y órganos de los diversos sistemas que conforman a la planta. Ahí está presente el agua como tal en el proceso de la fotosíntesis. Coadyuva en mucho para que se dé, y además es insumo como tal. Al mismo tiempo de la fotosíntesis, un proceso inverso a denominado respiración, libera la energía necesaria para que la planta subsista
y se desarrolle, ¿verdad? Bueno, son muchos procesos más que van a mantener a la planta desarrollándose y alcanzar su potencial productivo, pues auxiliado con todas las prácticas que ustedes pues están aprendiendo o aplicando. Bueno, ¿cómo es que el agua específicamente contribuye en la fotosíntesis? Y por tanto, pues se destaca el impacto en la producción. Entonces, la importancia del agua para que el proceso de fotosíntesis no se vea limitado es más aún, nuestro ideal es que se alcance su potencial, ¿verdad? Porque aquí es donde se están produciendo los alimentos. Entonces, aquí se puede ver como en 3 aristas de ello, o como se dice, la importancia es triple. En primer lugar, el agua, pues es, como ya se dijo, una materia prima del proceso. Vaya, no hay agua, pues no se da, simplemente. Así es que es fundamental. Segundo lugar, durante la transpiración, aquí ya se menciona, bueno, proceso que es de la planta, que se estudiará aquí en el apartado de demanda de agua de los cultivos. La transpiración es parte de la llamada demanda. Los estomas de la planta están abiertos, ¿no?, en este proceso, con lo que se posibilita el intercambio gaseoso. Es decir, la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno, permitiendo incrementar la fotosíntesis bruta. O sea, el total de, de alimentos, vamos a decirlo así, o primeros productos que la planta produce, se van a maximizar si no se limita la transpiración, porque en la medida que esté ocurriendo, ocurre cuando están abiertos los estomas, se está dando el intercambio gaseoso que posibilita este proceso de fotosíntesis, o sea, la creación de alimentos por la planta. Y en tercer lugar, el propio proceso de transpiración. Aquí ya se comenta un poco sobre de lo que se trata, definido la transpiración como la transferencia de agua de la planta a la atmósfera con cambio de su estado físico de líquido a vapor. Ese cambio de estado físico consume calor, como ustedes saben, de su física, permitiendo regular la temperatura de la planta, lo que da por resultado un proceso de respiración normal, vamos a decir. Eso significa que optimiza el uso de sus propios alimentos para mantenerse vivo y desarrollarse, y en consecuencia se maximiza la fotosíntesis neta. Aquí está otro concepto, pues, que complementa el de fotosíntesis bruta. Si por un lado se propicia el optimizar la producción máxima de alimentos en total, y por otro lado vamos a eficientar su uso para el desarrollo de la planta, para el desarrollo y crecimiento, es la parte que consume la planta en ello, lo que queda sería la fotosíntesis neta. Pues si esta se minimiza, la que usa la planta, también contribuimos a que ahora la fotosíntesis neta pues se optimice. Y estamos entonces en el camino adecuado. Y bueno, todo esto de alguna manera se resume aquí en la manera como les estoy compartiendo. Creo que no me permite ya hacer algún zoom. Ah, sí, todo bien. Bueno, voy a aprovecharme. Este es un esquemita, pues muy ilustrativo, que conjuga básicamente lo que hemos visto y lo alinea. Tenemos lo siguiente. En la parte de interacción o de relación de la planta con el suelo, aquí podríamos decir, vamos a considerar que en el esquema, esta parte inferior, pues nos referimos
a la interacción de la planta a través de sus raíces con el agua disponible del suelo, disponible o escasa según la condición. Entonces, las características de enraizamiento del cultivo, por supuesto, pero también las propiedades hidráulicas del suelo, las características de retención, que ustedes de alguna manera ya conocen, las relaciones energéticas del agua en el suelo, o sea, de qué manera está más o menos disponible para la planta. Todo eso condiciona el aprovechamiento del agua. ¿Sí? Si hay, vamos a considerar dos situaciones. Hay agua suficiente, no está restringida, la toma la planta sin restricción, está disponible totalmente, seguimos este camino. Pero si el agua no está disponible o no está disponible lo suficiente, está restringida, entonces seguimos este camino. Bueno, por un lado. Por otro lado, y acá esquematizando en la parte superior en el esquema, está la planta interactuando con la atmósfera, con los factores atmosféricos, con la radiación solar, que ya vimos, pues por ahí proviene uno de los insumos para la fotosíntesis, la temperatura que tiene que ver en los procesos, la temperatura ambiental y lo que pueda influir en el sistema de productivo, la humedad relativa, los vientos, las características radiantes, morfológicas y aerodinámicas de la vegetación, o sea, las características específicas del cultivo, todo eso, pues de alguna manera interactúa y condiciona en mayor o menor medida el aprovechamiento de la luz y CO2, el otro insumo. Entonces tenemos el agua disponible acá abajo o no, y acá en mayor o menor disponibilidad de luz y CO2. Igual podemos seguir un camino de flujo máximo de estos insumos o de un flujo restringido y ver lo que ocurre. Bueno, pues veamos lo que ocurre. Primero, la condición desfavorable. Si no hay agua suficiente, está restringida, los estomas van a estar al menos parcialmente o totalmente cerrados, depende de la severidad del estrés que está teniendo hídrico la planta. ¿Sí? Sabemos que esto es una reacción natural de la planta a la hora de que escasea el agua. Y cierra los estomas, ¿qué pasa? Pues el flujo restringido para el intercambio gaseoso del CO2, flujo restringido. El flujo restringido de vapor de agua también hacia la atmósfera por la transpiración incrementa la temperatura foliar, la respiración es anormal. Aquí, por el primer camino, la fotosíntesis bruta se restringe por disminución de CO2, pero también por incremento de temperatura hay mayor consumo, hay mayor consumo de alimentos y al final, por doble partida, la fotosíntesis bruta, la fotosíntesis total se restringe, pero todavía se consume más y al final tenemos una fotosíntesis neta restringida, o sea, un fracaso rotundo en la producción de la planta o incluso pues la no sobrevivencia del cultivo. O sea, esta situación hay que evitarla a todas luces, ¿verdad? Esas son precisamente la actuación del técnico, del productor, para optimizar el proceso. Y ahora estamos viendo que se reduce mucho, pues a que la fotosíntesis se maximice, se optimice ese proceso. Si no tenemos restricción de agua, damos ahora el caso favorable, ¿sí? Y además, bueno, como consecuencia, están los estomas totalmente abiertos, va a haber un flujo máximo de CO2, va a haber también la expulsión de agua sin limitación, de vapor, flujo máximo también de CO2 y de vapor. El CO2, pues máximo, no limita, va
contribuye al potencial de fotosíntesis bruta, y el vapor, en su función de transpiración para regular la temperatura de obtención de respiración normal, reduce, minimiza el consumo y maximiza la fotosíntesis neta. Otra vez por doble partida, máxima fotosíntesis bruta, mínimo consumo por cuestión de regulación de la temperatura, básicamente. Así es que tenemos dos caminos alternos, dos escenarios, y como productores, como ingenieros agrónomos, pues por supuesto que debemos de escoger esta. ¿A qué niveles debemos de manejar aquí para que esto se dé o se alcance lo más cercano posible al óptimo? Bueno, pues todo eso pues parte de la experimentación agrícola, que pues es ahora sí nuestro pan de cada día como ingenieros agrónomos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos muy resumido, y vuelvo a insistir, muy favorable en ustedes el que mucho de lo que aquí dijimos de manera pues parcial, procesos, toda la cuestión fisiológica, de alguna manera respalda lo que aquí decimos de manera muy sintética, pues ustedes la conocen y la van a seguir conociendo con más detalle. Entonces, pues creo que están complementando en este quinto año, en este semestre, con otras materias que veo que están alineadas también horizontalmente según está su plan de estudios, es esquematizado, o sea, con otras materias que también inciden en lo que son em, las prácticas culturales, lo que ustedes tienen que manejar, el manejo adecuado, pues, de todo el sistema productivo, de la planta, el suelo, todos los aspectos. ¿Ok? Bueno, esto es como el agua contribuye en el proceso productivo, como tal, directamente. Pero ahora me voy a referir al riego, porque una cosa es el agua, otra cosa es el riego. Cuando el agua puede llegar de la lluvia, o la podemos aplicar en forma de riego. Si nosotros controlamos el agua que exista disponible en nuestro entorno y la podemos materializar en forma de riego, o sea, controlada conforme la requiera la planta, bueno, pues estamos contribuyendo a este proceso productivo. ¿Qué beneficios como tal el riego, la acción de tenerlo disponible y usarlo como creemos que es la mejor forma? Pues aquí lo vamos a ir comentando. Primero, vamos a decir que para fines del productor, quizás este sea el objetivo fundamental. La esencia del riego agrícola, y el riego contribuye a ello, por supuesto, es garantizar la disponibilidad de agua en el suelo, donde crecen los cultivos, con el objetivo final de aumentar las ganancias del productor. O sea, si esto no se enfoca hacia allá, pues no hay el incentivo. ¿Sí? Claro, dirán, existen otros. Simplemente garantizar la autosuficiencia alimentaria. Sí, válido totalmente. Aquí lo estamos planteando en cómo iniciar el proceso y que al final de cuentas la producción pues sea no solamente suficiente, sino que haya excedentes y se dé un proceso de comercialización y contribuyamos. Cuestión seguramente posible en mayor o menor medida, dependiendo de los sistemas productivos. Eso mejor que yo lo van a saber ustedes, o ya lo tienen por ahí muy claro. Bueno, pues para este objetivo que el productor se plantea, pues es su expectativa, más allá de que se optimice el proceso como tal al final, y hay mucho más fuera de eso, ¿no? Hay que el cultivo tenga, que los productos tengan precio, que
todo aquello que muchas veces queda trunco y no vemos el resultado final que quisiéramos en todo el proceso productivo para beneficio, como se decía, colectivo del hombre. El riego consiste en aplicar agua al suelo, acuérdense de la definición, en la zona de raíces de los cultivos para reponer la humedad perdida en el proceso evapotranspirativo. El agua se pierde y ahora la tenemos que entrecomillar porque la transpiración no es una pérdida. La transpiración es el agua indispensable para que se optimice este proceso. Se va a la atmósfera, no se queda en la planta, pero se utiliza en el proceso productivo. La que no se usa, y si es un desperdicio, es la que se evapora del suelo. ¿Qué ocurre? Porque estamos a campo abierto o aún en un ambiente controlado, pues hay evaporación. La evaporación. En todo líquido se evapora, no solamente el agua, a cualquier temperatura, cuestión física. Entonces, vamos a reponer la humedad perdida en el proceso evapotranspirativo cuando dicha pérdida no es compensada en forma natural por la lluvia. O sea, esto complementa lo que es el riego. Lo vamos a aplicar, sí, cuando se requiera. Vamos a aprovechar lo que la naturaleza nos provee. ¿Ok? Bueno, pues, a menudo cuando tratamos de justificar el riego, introducirlo en alguna área determinada, pues, acudimos a argumentos que de alguna manera ya comentamos en la problemática. Hay una clasificación por ahí en base a la precipitación, y aquí se refiere básicamente a algo así. Dice que el riego se justifica técnicamente en la mayor parte de México y en la mayoría de los cultivos, ya que prácticamente no existen lugares donde la lluvia ocurra con suficiencia y oportunidad para acoplarse a las necesidades de agua de los cultivos. O sea, el ideal no existe. Sí existen áreas más favorecidas que otras. Es más, están las áreas que ya dijimos y lo vamos a hablar un poco más, quizás no tan continuo para ir avanzando más en la parte que, pues, luego pudiéramos tener limitaciones, pero vamos a hablar de esas áreas productivas importantes denominadas áreas de temporal tecnificado. Y hablando de la justificación técnica, pues una comparación relativa de estos elementos nos va a decir qué tan relevante va a ser o qué tan relevante, qué tanto impacto tendríamos con la instalación del riego o la conversión de temporal a riego. Aquí en este gráfico se está comparando las necesidades de agua o requerimiento de agua, es lo rojo, a través del ciclo, que es un cultivo pues anual, es pasto, y está ejemplificado con datos del distrito de riego Suchate-Cacahuatán, 40 y algo, no recuerdo exactamente el número, en Chiapas, allá en la frontera sur del país. Bueno, aquí no tenemos las unidades, ya no importa la cuestión comparativa, es lo importante ahorita. Las necesidades de agua o requerimiento de agua del cultivo va incrementándose enero, febrero, el máximo por acá, mayo, agosto, por ahí, y luego empieza a disminuir. En verde tenemos aquí, hizo falta etiquetar, aquí nada más se puso directamente el primero de ellos, pero la lluvia está representada en verde, en este caso. Y bueno, sabemos que llueve mucho por allá, sí, pero en estos meses en particular, bueno, por algo se
se ha introducido el riego suplementario en estos meses, precisamente en algunos cultivos, para dar el rendimiento y la calidad en algunos cultivos, sobre todo de exportación. Y ya de marzo a abril, pues empiezan las lluvias de manera importante, se mantienen y ya casi al final, pues están esos meses de relativa baja precipitación. Cuando hacemos la suma simplemente o la resta, ¿verdad? La demanda de agua menos la lluvia, esta lluvia la deberíamos de traducir a lluvia efectiva, lluvia que quede en la zona de raíces. Hay en ocasiones que mucha de ella pues, cae en época que está todo húmedo y escurre la mayoría, o se va más abajo de la zona de raíces. Hablaríamos de lluvia efectiva, precipitación efectiva, cuando se integre o se reste al requerimiento de agua para obtener lo que la línea roja está representando aquí, que es precisamente el requerimiento de riego. Por eso decíamos requerimiento de agua, no es lo mismo que requerimiento de riego. La diferencia es la lluvia efectiva. ¿Sí? Bueno, me sirvió este esquemita para otra vez insistir sobre ese concepto importante, pero además mencionar que aquí el requerimiento de riego, el requerimiento de agua es satisfecho de manera importante, de manera parcial, con la lluvia. Es más, eh, pudiéramos tener momentos en que no haya necesidad de regar, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, veamos, y en contraste, un cultivo también anual, pasto en la región lagunera, en la comarca lagunera. Igual requerimiento de riego está en rojo. Lluvia, prácticamente inapreciable y varios meses, no la mayoría, afortunadamente, pero créanme que estas cantidades son pues mínimas y muy aleatorias. El espaciamiento, entre otras, hace que pues lo que caiga se evapora prácticamente cuando llega a ocurrir. Ahorita algunas lluvias han ocurrido por allá, por mi tierra. Yo soy del estado de Coahuila. No de la laguna, pero en el estado de Coahuila. Entonces, la situación cuando restamos al requerimiento de agua, la lluvia o lluvia efectiva, el requerimiento de riego, pues prácticamente es el mismo. O sea, aquí el riego es indispensable para una producción, y podemos tener incluso, entre comillas, menos complicaciones cuando estemos tomando decisiones del momento de riego, porque esto poco por ahí se presentará. Bien, y otras cuestiones que se delineaban ayer en la parte introductoria, cuando repasábamos nuestro programa, los beneficios adicionales del riego. O sea, el riego como tal, ya no el agua solamente como ya vimos, el riego cuando lo tenemos disponible, controlado para optimizar el proceso, ¿qué tenemos? ¿Qué agrega de plus? Pues ni más ni menos proporciona seguridad en la inversión. Si tenemos riego, si tenemos este insumo asegurado, podemos decidir adquirir semilla mejorada, invertir más en la nutrición, todo ya ver a ello como algo que no está sujeto a la aleatoriedad de la falta de agua. Entonces, esto es un plus, no es directamente
Lo que el agua está ahí haciéndolo es el riego como tal, disponerlo cuando lo necesitemos, la garantía, la seguridad en la inversión. Y eso vale mucho. Si platicamos con nuestros campesinos tratando de indagar qué es lo que quisieran ellos para mejorar, y van a decir, queremos agua, queremos riego. Sí, porque saben de esta situación. El estar sujeto a la aleatoriedad, pues es algo que, pues, a veces significa pérdidas totales. Sí, con el riego ocurren, porque tenemos esos factores que en la agricultura están presentes y que, pues, desafortunadamente, la sociedad en general, nada de sensibilidad con respecto a ello. Al productor le exigen mucho y barato. Bueno, pues he ahí la situación en el campo. Ojalá veamos de una manera diferente en poco tiempo. ¿Hace posible una producción agrícola planificada? Pues también, si ya tenemos el agua, ya tenemos alineados los demás insumos, pues ya podemos decir, ahora voy a producir, pues cuando tengamos mejores precios o cuando haya la demanda, por supuesto, que va asociada. En fin, ya podemos o vamos a apostarle como país a producir tanto, vamos a sembrar tanta superficie y vamos a esperar. Ya estamos hablando de planificar, que es algo, pues, importantísimo, no nada más a nivel de productor, sino a nivel de todo el país. De ahí que la política de riego, el incremento, la expansión, pues sea una estrategia fundamental para el desarrollo. El riego permite, y aquí ya entre comillas, explotación, palabra prohibida, aunque nuestro lema, pues, está grabado ahí, el original. Este, el riego permite una explotación, digamos, un aprovechamiento, sería la palabra ahora, intensivo del suelo. Bueno, no solamente del suelo, sino del ambiente en el que estamos inmersos, y hay más recursos asociados. Pero hablando del suelo, bueno, pues sí, lo permite. ¿Por qué? Porque hay ah, áreas extensas, vamos a decir, o algunas al menos, en el país, que por el recurso clima pudieran tener varios ciclos o subciclos de cultivos, pero si en algunos no hay agua, pues entonces se limita. Pero si tenemos riego, pues entonces aprovechamos más. ¿Ok? Entonces, vean, estamos hablando de beneficios, que lo que significa tener el agua disponible para usarla cuando lo decidamos como técnicos, o sea, la acción de riego, pues desencadena y da otros plus importantísimos. Bueno, también tenemos que comentar algunas cuestiones que le hemos llamado problemas asociados al riego. Problemas asociados al riego. ¿Cuáles son estos? Elevación de niveles freáticos. Esto está asociado con el tipo de riego, sí, con las prácticas de manejo y con las características del suelo. En algunos lugares del país que se crearon distritos de riego, se desarrollaron, también como fue una gran cantidad de inversión que se hizo, pues se construyeron las obras y todo empezó a funcionar, pero no se previeron obras de drenaje para evacuar excedentes. Y con los riegos, que a veces se exagera, y son motivo no solamente de desperdicio, sino de crear problemas como estos, que son mal manejo del riego. En algún momento se decía, son problemas del riego. Bueno, son problemas del riego, sí, porque no hay duda de que si no existían
ahora existen, el riego no se había introducido y ahora se introdujo, bueno, hay ya una relación directa totalmente conocida. Pero lo que es pertinente decir, y de ahí que se prefiera que le llamamos problemas asociados, es que ciertamente cuando ocurren por esa razón, pero no necesariamente deben ocurrir. Ocurren por un mal manejo del riesgo o por falta de inversión en algo complementario para controlar el régimen de humedad en el suelo. Es a lo que debemos de aspirar. No solamente ser capaces de suministrar cuando haga falta, sino ser capaces de evacuar cuando hay un exceso. Es decir, controlar la humedad del suelo. Así, descubrimos, vamos a decirlo así, otra práctica de cultivo que contribuiría a mantener el régimen de humedad adecuado cuando hay excesos, que sería una capacidad de evacuación, una capacidad de drenaje. Y otro más que está asociado incluso al primero, cuando los niveles freáticos están cercanos, la evaporación que se da, todas las sales que no se lavan quedan ahí, pues afloran con la evaporación y en la zona de raíces tenemos alguna concentración que llega a causar problemas en salitramiento de los suelos o en la superficie y el encostamiento y la impermeabilización, la desflorización del suelo, todos esos aspectos que han ocurrido y han ocurrido asociados al riego en algunas regiones. Entonces, son problemas que debemos de conocer que pueden presentarse y de manejar nuestros niveles de humedad y toda la acción de riego de manera adecuada para que no se presenten. Claro, existen acciones remediales posteriores que otra vez nos van a demandar mucha inversión. Y así pues está el drenaje parcelario, está la rehabilitación de los suelos, el lavado de suelos, pero bueno, ya estamos complicándonos la vida cuando podemos manejar todo pues de manera técnica. Y bueno, luego se dice que a menudo lo comentan los productores, no, pues es que aquí ya no se produce igual y ya desde que se puso el riego. Sí, hay quienes asocian esto y aquí lo estamos reconociendo, pero otra vez vuelvo a insistir, esto se da, sí y solo sí, pues no manejamos adecuadamente el suelo. Si estamos produciendo, si estamos extrayendo del cultivo y no le ponemos para compensar, pues se va a ir reduciendo, reduciendo hasta que se favorezca. Quizás algunas otras cosas más que así tan simple como lo presento, pero lo cierto es que estos problemas que aquí etiquetamos asociados al riego no deberían existir si manejamos bien la parte de riego. Lo último no es el riego, es reconocer la parte de aportación, restaurar los nutrientes al suelo adecuadamente. Pero, pues de alguna manera se le asocia al riego, pero ¿por qué? Pues porque ahora se está produciendo mucho más. Y si no se le pone, no se le repone lo que está sacándose del suelo, pues se empobrece. Así de simple. Bien, pues ya resumiendo y terminando esta presentación como tal, y es algo que de alguna manera ya se dijo, pero aquí se sintetiza, dice, en el sector agrícola, la agricultura de riego es y seguirá siendo la forma más segura, por lo ya explicado, y rentable de producir alimentos y materia prima para la industria. Pues, ¿qué es lo que esperamos del campo, no? Bueno, algo que ya decíamos, aquí se reitera que, bueno,
no estamos tan mal, deberíamos estar mejor. Y sobre todo, sí, con todo lo dicho, hay mucho desperdicio de agua, tenemos que mejorar, tenemos que hacer las cosas bien y con doble propósito vamos a rescatar agua que se desperdicia y vamos a mejorar, a contribuir a regular la humedad en el suelo con el binomio riego-drenaje, no nada más riego, para mantener en condiciones óptimas el suelo y optimizar el proceso desde el punto de vista del insumo agua. Y bueno, la superficie que ya identificamos como de riego en México. Y como resumen de la problemática, para rematar, que no se nos olvide el gran compromiso que tenemos, el panorama de agua en México y en el mundo es de escasez, desperdicio y contaminación, a tal grado que ya se le considera como un recurso limitante del desarrollo. En razón de ello, las materias de la Comisión Nacional del Agua en materia hidroagrícola es el uso eficiente y sostenible del recurso agua. Y de particular importancia se considera el uso eficiente y sostenible del agua subterránea. Por ese recurso que decíamos es más sensible, porque aunque es renovable, ahí los ciclos son grandísimos. Y finalmente en esta presentación, ¿qué aspectos constituyen la tecnificación del riego? Que de alguna manera lo tenemos que cubrir en este curso. Ya, vamos a entrar de lleno. Pues vamos a tener necesidad como técnicos de seleccionar, de recomendar un método de riego pues adecuado, favorable a las condiciones, decíamos, socioeconómicas, ecológicas, del lugar. Necesitamos determinar las necesidades de agua de los cultivos. Necesitamos estimar la cantidad de agua que debe aplicarse en cada riego, la dosis de riego, depende de la zona de raíces de los cultivos, de la profundidad del suelo disponible, entre otras cosas. Porque el suelo es un almacén de agua temporal. Diseñar apropiadamente el método de riego que hayamos elegido, operarlo adecuadamente de acuerdo al diseño, mantenerlo, dar mantenimiento apropiado para prolongar su vida económica, su vida útil del sistema de riego. Y bueno, aquí está destacado porque en realidad, si esto se hace, pues es lo que debemos hacer en cuanto al agua, pero no lo debemos hacer a cambio de descuidar lo demás, sino todo lo contrario. Esto debe de venir a contribuir a todo lo que integra lo que llamaríamos técnicamente la aplicación de un paquete tecnológico integral, que incluye pues desde la preparación del suelo, los insumos, eh, las semillas mejoradas, el riego, por supuesto, prácticas de cultivo específicas, en fin, todo lo que constituye la agronomía, ¿verdad? Lo que ustedes, como ingenieros agrónomos por excelencia, viendo la parte de la producción integral, holística, pues van a desarrollar. Y bueno, qué gran privilegio estar en una especialidad como la suya. De verdad lo digo, porque al final de cuentas, todas las demás especialidades o carreras en Chapingo van enfocadas hacia allá. De alguna manera se justifica, no sé qué tanto, a final de cuentas, todavía hay discusiones por ahí, pero a final de cuentas, qué bueno que hay una carrera como la que ustedes llevan,
que integra todo, que puede complementar con los adecuados equipos de trabajo, con algunos especialistas, ¿verdad? Porque de repente se requiere. Alguna actividad aquí, por ejemplo, la del diseño, pues se requiere más de un especialista, pero ustedes deben de conocer los criterios y todo. Vaya, estos son los aspectos que vamos a estar manejando, pues de la manera que el programa lo tiene previsto, la manera como ustedes se interesen en ello. Recuerden, jóvenes, el aprendizaje, pues ustedes son los que están aprendiendo. El proceso, enseñanza-aprendizaje, ahí estoy yo para apoyar, para todo. Pero si ustedes tienen que hacer lo suyo, porque el aprendizaje es allá con ustedes. Entonces, pues, ahora sí que la introducción prácticamente está dada. Hay cositas que nos quedaron ahí en el aire que quisiera comentar todavía. Más si hay tiempo, creo que no quiero abusar, siempre se requiere por ahí un momentito de esparcimiento entre clase y clase. Pero bueno, ya estamos muy encaminados a lo nuestro y pues incluso dentro de poco ya voy a ir por ahí programando alguna práctica, aunque no sea exactamente en lo que vamos, sino que se puede dar para también ir avanzando en ese aspecto. Hay algunas que es posible, que son complementarias a lo que dije, que son como algo, pues vamos a decir, no es la palabra adecuada, pero es algo adicional, un plus que tenemos que dar porque se requiere y lo vamos a ir dando casi de manera desapercibida, aunque pues sí de manera que cumpla lo que queremos. ¿A qué me refiero? Pues a ver un poquito de hidráulica, que veamos cómo se mide el agua, cómo lo podemos manejar, etcétera, ¿no? Cositas así. Bien, pues por el momento sería lo que podríamos tener el día de hoy. Voy a, antes que nada, que no se haga el video muy, muy pesado, detener la grabación.